Avísenme cuando vean. Sí, se ve. Ya está. Bueno, esta es cómo realizar prevención de fracturas siguiendo la línea de qué era y cuándo debo estudiar osteoporosis. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo realizar esa prevención de fracturas, ¿sí? Ignacio ya explicó que en la osteoporosis hay una disminución de lo que es la calidad y la cantidad del tejido óseo. Entonces, este hueso que está, las trabéculas, digamos, es la parte interna, este enrejado óseo interno, que está más grueso y con buen número de trabéculas. Las trabéculas son cada uno de estos hilitos que ustedes ven. En la osteoporosis empiezan a adelgazarse y al estar adelgazadas aumenta la fragilidad ósea y la probabilidad de fractura. Y también baja la calidad, es decir, la cantidad de mineral es menor y la cantidad del tejido óseo. Esto un poco ya lo dijo Ignacio, hay millones en el mundo de pacientes con osteoporosis. El tema está en que muy pocos de esos pacientes reciben un diagnóstico correcto. Se calcula que 1 de cada 5 reciben un diagnóstico, de uno, a su vez, de los que reciben el diagnóstico, 1 de cada 3 reciben un tratamiento y a su vez nos encontramos que muchos pacientes discontinúan el tratamiento. Con lo cual es un poco explicar la importancia, bueno, de qué factores tengo que tener, qué precauciones tengo que tener y cómo es el seguimiento médico. Este es el aparato, el densitómetro, que realiza la densitometría ósea. La densitometría ósea nos va a arrojar una serie de curvas de valores que ustedes van a ver que los médicos nos fijamos y en función de esos valores podemos decir que la densidad mineral ósea de ese sitio estudiado es normal, está baja u osteopénica o está muy disminuida y la llamamos osteoporosis. ¿Por qué digo del sitio? Porque estudiamos habitualmente la columna lumbar, el cuello de fémur o la cadera total y algunas veces estudiamos el radio. Lo que correspondería hacer sería la densitometría de columna y de las dos caderas, y esto medirla en todos los pacientes cuando nosotros hacemos la evaluación. A veces hacemos algunas discriminaciones, pedimos columna antes de los 65 años o cadera después de los 65 en caso de que las obras sociales no lo reconozcan, porque bueno, en Argentina no podemos pedir todo. Independientemente de eso, bueno, los que han ido, digamos, a hacerse por ahí las densito conmigo, saben que estos lugares se las hacemos. Pero el radio 33%, o sea, la densitometría de brazo, de la parte acá distal, se pide en determinadas situaciones, no se pide siempre, sino cuando el paciente tiene algunos problemas o cuando yo no puedo medirle la columna porque tiene mucha artrosis, porque está con fractura, o porque en las caderas tiene prótesis de cadera o mucha artrosis de cadera, o en determinadas situaciones médicas específicas que ahí vamos a evaluar el radio. Pero si no, con la columna y las caderas hacemos la evaluación de esa densidad mineral. Pero también podemos tener la otra realidad, podemos recibir a este paciente ya con la fractura de cadera, con la fractura de muñeca, como explicó Ignacio, o con las fracturas vertebrales. Y las fracturas vertebrales podemos recibir los dos polos. El paciente que consulta justamente por un dolor exquisito, muy importante a nivel dorsal o lumbar, donde se le hacen todos los estudios y ahí se diagnostica la fractura vertebral, o bien muchas veces pedimos radiografías por otro motivo y cuando nosotros las evaluamos nos encontramos que el paciente presenta una fractura vertebral. Y claro, la pregunta es, doctora, yo no me enteré que estuvo fracturado, nunca tuve dolor, nunca sentí nada. Esto lo explicó Ignacio muy bien. Aproximadamente más del 50% de los pacientes que sufren una fractura vertebral lo hacen de forma asintomática, es decir, no se enteran que se han fracturado. Pero no deja de ser una fractura por fragilidad y a nosotros nos da un indicio de qué grado ya de fragilidad tiene el paciente y determinadas pautas para el diagnóstico y para el tratamiento. Cuando los pacientes han sufrido fracturas entre los 20 y los 50 años, fracturas por fragilidad, nos referimos a aquella fractura por una caída desde propia altura, o sea, una fractura donde no está involucrado un impacto, un trauma, digamos, un accidente. El hecho de haber presentado una fractura a edades jóvenes está asociado a un aumento del riesgo de fractura, a su vez, después de los 50 años. Y cuando ocurre en edades más tempranas, siempre tenemos que buscar qué otro factor de riesgo tiene el paciente para
baja masa ósea o que le baje la masa ósea. Entonces, si nos preguntamos si nosotros podemos mejorar las oportunidades de detectar a los pacientes con riesgo de fractura, la verdad es que sí, es decir, hacer la detección antes de que el paciente llegue a la fractura. ¿Cómo podemos hacerla? Para la evaluación del riesgo de fractura necesitamos la densitometría, que la densitometría, en los sitios que expliqué, nos va a medir cuán denso está el hueso, es decir, cuál es la densidad mineral del hueso. Es una foto estática del hueso y nos mide la densidad de ese hueso. El FRAX son herramientas que nosotros usamos que nos sirven para predecir la probabilidad de riesgo de fractura. El BFA o la radiografía de columna dorsal o columna lumbar que nosotros pedimos es para evaluar si el paciente tiene alguna fractura vertebral asintomática que no se haya enterado. Y el TBS es otra de las cuestiones que podemos hacer. Pero a todo esto le agregamos los factores de riesgo clínico, que Ignacio ya explicó, patologías y medicaciones asociadas que pueden bajar la densidad mineral ósea de ese paciente. Una vez que nosotros determinamos el riesgo de fractura y en función de lo que encontramos, ya saben, los pacientes nuestros ya nos conocen, que le pedimos un laboratorio metabólico, metabólico mineral óseo, en sangre y en orina de 24 horas, que eso nos dice cómo están las variables dinámicas, le explico yo al paciente, cómo está el calcio, el fosfato, la paratormona, la vitamina D, es decir, cómo se está comportando el hueso dinámicamente en este momento, y así yo puedo detectar qué otros factores, aparte, por ejemplo, de la menopausia, pueden contribuir a esa baja densidad mineral ósea, y no solamente quedarme con el resultado de la densitometría. Eso me va a arrojar otros valores y a su vez me va a ayudar al tratamiento, porque yo puedo entonces elegir o diferentes opciones de tratamiento o acompañarlo de forma diferente a ese tratamiento. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo clínico? Repasamos un poco nuevamente lo que dijo Ignacio. El hecho de que el paciente haya presentado una fractura por fragilidad después de los 50 años, ya es un indicio obviamente de osteoporosis. El sexo femenino, los hombres no deben dejar de estudiarse, los hombres después de los 70 años deben tener una densitometría ósea. En las mujeres el tiempo de amenorrea o cuando dejaron de menstruar, en las pacientes que tienen menopausias tempranas o precoces, es decir, antes del tiempo estimado de una menopausia a una edad en un rango normal, hace que ese hueso haya estado expuesto a menos cantidad de estrógeno y con lo cual va a tener menor densidad mineral ósea. Por otro lado, como vamos a ver más adelante, la pérdida de altura de la paciente, que es una de las cuestiones que nosotros siempre medimos en el consultorio y cuando vamos a hacer la densitometría, y otras enfermedades asociadas o medicaciones que puedan recibir. A todo esto le tenemos que sumar la edad de los pacientes, en algunos casos la etnia, saber el déficit estrogénico, la presencia de alcohol, tabaquismo, el índice de masa corporal, si tienen un consumo adecuado de calcio, de vitamina D o si hacen actividad física. Todas estas preguntas, todas estas cuestiones que ustedes ven acá, mis pacientes que han ido a consulta saben que siempre se las hacemos rigurosamente en el momento de hacer la densitometría y nosotros ahí justamente lo que estamos estableciendo es qué factores de riesgo clínico tiene nuestro paciente para poder estimar esa probabilidad de fractura o el riesgo de ese paciente a fracturarse. Y cuando no se hace la densitometría y van al control de los 6 meses o del año igualmente, siempre se los hacemos para estimar si agregó evolutivamente en el tiempo otros factores de riesgo clínico. Entonces, a esos factores de riesgo siempre nosotros, esto ya nos incumbe a Mariana e Ignacio, vamos a ver qué condiciones patológicas tienen y qué medicaciones asociadas. Si yo sé que, por ejemplo, mi paciente está tomando corticoides y tiene una enfermedad inflamatoria, artritis reumatoidea, bueno, va a tener más factores de riesgo para baja masa ósea. Si yo sé que mi paciente tiene enfermedad celíaca o no tiene enfermedad celíaca, pero está tomando anticonvulsivantes por algún motivo, también vamos a tener algunos recaudos desde el punto de vista médico para evaluar cómo está la densidad mineral ósea y cómo están las variables plasmáticas de algunas cuestiones para que justamente no repercuta negativamente en la densidad mineral ósea. Otra de las cuestiones que nosotros hacemos en la consulta es buscar signos que nos identifiquen si ya hay osteoporosis o fractura. Si yo veo que mi paciente tuvo una cifosis, es decir,
que la curvatura espinal cada vez más progresiva, que perdió más de 4 centímetros de altura en su talla histórica, ya son signos clínicos de osteoporosis. Pero a veces estos signos clínicos no están y nosotros lo detectamos antes de tiempo. Esto nos lo han visto hacer a Mariana, a mí, a Ignacio, que son las llamadas pruebas de función muscular, ¿sí? Hay 3 test básicamente que se hacen, duran unos segundos en el consultorio, pero lo que nosotros evaluamos es cómo está la fuerza de los músculos y cómo está la funcionalidad de los músculos, porque eso nos habla a su vez. Siempre hablamos del hueso, si el hueso está en osteopenia o en osteoporosis, pero a veces nos olvidamos del músculo, cómo está. Y si ese músculo está en sarcopenia, es decir, yo tengo una baja fuerza muscular, una baja funcionalidad muscular y una baja masa muscular, no voy a tener un buen músculo que me contenga mis huesos y entonces esa respuesta a ese tratamiento va a ser muchísimo menor y la probabilidad de fracturas va a ser mayor. Las indicaciones para realizar la densitometría ósea en adultos, ya le explicó Ignacio, repasar básicamente estos puntos. Las mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70, a cualquier edad, si el paciente tuviera algún factor de riesgo, o en las mujeres que están en perimenopausia para saber justamente su pico de masa ósea, si tuvieran factores de riesgo. Y siempre, independientemente de la edad, si el paciente tuvo fracturas por fragilidad, si tiene enfermedades metabólicas, si tiene alguna enfermedad que está asociada a baja densidad mineral ósea, es decir, es diabético, tiene alguna enfermedad reumatológica como lupus, artritis reumatoide o psoriásica, problemas renales, si tiene enfermedad celíaca u otra patología que altere la absorción, en los pacientes, por ejemplo, que están sometidos a bypass gástrico, todas estas técnicas, o que estén medicados con medicación que pueda bajar la densidad mineral ósea. Pero también, si mi paciente está medicado con drogas específicas del hueso, con drogas específicas para osteoporosis, yo a ese paciente le voy a tener que hacer un control terapéutico, un control anual con densitometría y su laboratorio correspondiente para ver qué respuesta tiene ese paciente al tratamiento y para recategorizar el riesgo de fractura que ustedes pudieran tener. Entonces, en función de todas estas cosas, cuando ustedes nos lo traen a la consulta o los estudios que nosotros solicitamos, lo que nosotros estratificamos qué riesgo de fractura tienen ustedes, si es bajo, si es moderado, si es alto o muy alto riesgo. Habitualmente no se los decimos a menos que nos pregunten, pero en nuestra cabeza está toda esta estratificación y con esta estratificación nosotros elegimos el tratamiento acorde a esta situación y acorde a esta situación clínica. Si es un paciente de moderado riesgo, no le voy a dar una medicación de alta potencia, voy a empezar con una medicación de una potencia más baja, y si el paciente es de muy alto riesgo, ahí empezamos a renegar, habitualmente con la mayoría de las obras sociales, para pedirles justamente las medicaciones de mayor potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y debemos hacer? Evaluar siempre los factores de riesgo clínicos presentes, las enfermedades que ustedes presentan, las medicaciones, la presencia de fracturas por fragilidad, si tuvieron fracturas de cadera, fracturas vertebrales o las no vertebrales, es decir, húmero, costillas, radio, ¿sí? Evaluar la masa muscular. Tenemos que saber si hay sarcopenia o no hay sarcopenia, es decir, ver la fuerza muscular, ver la función muscular y, en caso de que estas estén alteradas, ver la cantidad de masa muscular, cómo está, para evaluar si tienen sarcopenia. También es fundamental la evaluación del estado nutricional, por un lado, porque si hay sarcopenia tengo que suplementar con nutrientes específicos para mejorar la masa muscular, acá me quedó mal la diapo, y por otro lado con nutrientes específicos para aumentar la mineralización ósea. Y esto va a ser obviamente también dirigido en función a las patologías asociadas. No es lo mismo un paciente que tenga insuficiencia renal crónica que un paciente diabético, que un paciente con enfermedad celíaca o que tenga algún tipo de dieta específica, como por ejemplo un paciente vegano, que nos tendremos que ir adaptando a estas situaciones. La evaluación con fisiatría es fundamental para rehabilitar acorde al tipo de fractura, más que nada en las fracturas de cadera, en las fracturas vertebrales. En las fracturas de cadera depende mucho del tratamiento quirúrgico que se le haya hecho, es una rehabilitación totalmente diferente que van a tener y si necesitan adaptaciones especiales por una X cantidad de tiempo.
Entonces, lo que estamos formando actualmente es lo que se llama la unidad de prevención de fracturas. La prevención de fracturas se divide en primaria y secundaria. La primaria es prevenir antes de que ocurra la fractura, y la secundaria es, una vez que el paciente ya ha sido fracturado, bueno, prevenir nuevas fracturas, que quizás es lo más difícil. Como siempre les digo, prevenir una nueva fractura al hueso les lleva mejorar, en el mejor de los casos, un 4%, un 6%, le lleva aproximadamente un año mejorar esta situación, pero ahí entramos en el terreno de la prevención secundaria, y a muchos de ustedes, yo diría la mayoría, los conozco en esta situación. Ustedes ya nos vienen a ver con alguna fractura, entonces lo que hacemos de ahí en más es poner en juego la prevención secundaria. De esto de prevención secundaria va a haber una charla específica más adelante. Entonces, para que vayan tomando conocimiento, nosotros tenemos, que ustedes lo va a ver, un médico inicial, puede ser un traumatólogo, un médico de cabecera o cualquiera de nosotros, que en ese caso, una vez que se detecta, supónganse la fractura, lo ideal sería el reumatólogo. Hay algunos también endocrinólogos avesados en hueso que lo pueden hacer perfecto, donde se evalúa el riesgo de fractura y una evaluación osteológica del hueso específicamente, de cómo está, una evaluación osteológica completa. Lo ideal sería justamente estar con clínica médica, en este caso Mariana, para que nos hagan los scores musculares y óseos, es decir, algunos test específicos que nos digan cómo está el músculo, el hueso, la fuerza, la funcionalidad u otras situaciones de riesgo. Una evaluación nutricional para hacerlo acorde a cada patología, y una rehabilitación con kinesiología acorde a la fractura y si hay presencia de rehabilitación muscular o no. En el medio de todo esto, la densitometría ósea y la evaluación de sarcopenia y masa muscular juegan un rol fundamental en todo lo que estamos hablando para el control, el diagnóstico y la evolución. Y de suma importancia es la educación del paciente en todas estas instancias y el terreno justamente del fisiatra, que es el que nos va a ayudar con el kinesiólogo de cuáles son las medidas más recomendadas para cada tipo de fractura. Insisto, esto es especialmente para las vertebrales y las fracturas de cadera, que son las más complejas desde el tratamiento. Entonces, como puntos destacados, tenemos que hacer una evaluación de situación correcta de cómo está nuestro paciente, manejarlo, como habrán visto, de forma interdisciplinaria, y lograr la educación del paciente. Todas estas charlas tienen justamente por objetivo eso, son un montón de puntos que nosotros no hacemos a tiempo, como siempre les digo, explicar en la consulta, y va a haber varias charlas informativas donde pueden ustedes nutrirse de esto. Bueno, muchas gracias.